Hola, mi nombre es Merlin Mercado y les voy a hablar acerca sobre los polígonos. Hablaré sobre la historia de los polígonos, los conceptos, los elementos, la clasificación, ya sea regular e irregular, y por último encontraremos la bibliografía. La historia del polígono. La palabra polígono deriva del griego antiguo polúgonos, a su vez formado por polus, que significa muchos, y gonía, que significa ángulo. Todo comenzó en Egipto gracias a las necesidades de los seres humanos de contar, entonces vinieron y crearon los números. Luego empezaron a medir y a hacer cálculos y surgieron las operaciones. Por medio de lo anterior fueron surgiendo más las lógicas y la resolución de las situaciones problemáticas surgidas a diario. Con este fin se observó la naturaleza y todo lo que estaba alrededor. Así fue ideado el concepto de formas, figuras, cuerpos, líneas, lo que dieron origen a la parte de las matemáticas que designamos con el nombre de la geometría. Concepto de polígono. Polígono es una figura geométrica plana limitada al menos por tres segmentos rectos consecutivos no alineados llamados lados, como nos los menciona Mario Cañón. En esta imagen se puede observar los diferentes polígonos que existen. Elementos de un polígono. Los elementos de un polígono son los lados, que son los trazos o segmentos que determinan el polígono. Como lo vemos en la figura, los lados son AB, BC, DE y EA. Vértices son los puntos e intersecciones de dos lados consecutivos. Las vértices de un polígono de la figura que encontramos de la figura que se encuentra aquí en la parte inferior son A, B, C, D y E. En general, un polígono se nombra por sus vértices. Diagonales son los segmentos determinados por dos vértices no consecutivos. Algunas de las diagonales del polígono de la figura son AC, AD, BD y CE. Ángulos inferiores. Ángulos interiores son los ángulos formados por dos lados consecutivos. El vértice del ángulo es el punto de intersección de estos lados. En la figura, en el ángulo E, como lo vemos aquí, E, A, B, hacen la figura interior. El ángulo exterior son los ángulos formados por un lado del polígono y la prolongación de un lado consecutivo, de modo que el vértice del ángulo es el punto de intersección de estos lados, como lo podemos ver FBC. Este es el ángulo exterior del polígono. Clasificación de los polígonos. Los polígonos regulares, en el cual todos sus lados son iguales longitud y todos sus vértices están circunscritos en una circunferencia, como se muestra en esta imagen. Nos damos cuenta, el triángulo tiene tres partes iguales. El cuadrado, este es el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono regular, el hexágono, el heptágono y el octágono. Y así vienen muchas más. Polígonos irregulares, en el cual sus lados no son de igual longitud y sus vértices no están contenidos en una circunferencia. Como podemos ver aquí, las líneas no son todas del mismo tamaño, por eso es irregular. Tenemos la que tiene 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados y 8 lados, y como lo dije anteriormente, ella se nombra dependiendo de la cantidad de vértices que tenga. El triángulo son polígonos de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos internos. Los lados de un triángulo rectángulo tienen nombres propios. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el otro lado se llama hipotenusa, como se observa en esta imagen. Catetos, hipotenusa. Tipos de triángulos. Según la longitud de sus lados encontramos los que tienen 3 lados iguales, que se llaman equiláteros, los que tienen 2 lados iguales, isósceles, los que no tienen ningún lado igual, que son escalenos, los que tienen un ángulo recto, que se llama rectángulo, y uno que tiene 3 ángulos agudos, que se llama acutángulo, y un ángulo obtuso, que se llama obtusángulo.
Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. El paralelogramo, los trapecios y los trapezoides. Como podemos encontrar aquí, los paralelogramos, estos son cuadriláteros que tienen dos partes de lados opuestos paralelos, como se ve en el ejemplo que se encuentra acá. Los trapecios, un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y los otros dos no paralelos. Como un ejemplo, entre ellos tenemos los que se encuentran en esta figura. Y los trapezoides, un trapezoide es un polígono cuadrilátero cerrado en el que ninguno de sus 4 lados es paralelo a otro. Ejemplo de ellos tenemos esta figura que está aquí. El trapezoide no es un paralelogramo, pero cumple con las propiedades básicas de estos polígonos. La suma de sus ángulos internos es de 360 grados. La bibliografía, aquí podemos observar de dónde saqué la información. Muchas gracias.